Bienvenidos a una nueva entrevista sobre innovación de Hosteltour. La de hoy es una edición especial porque vamos a abrir un ciclo de entrevistas con Juan José Calvo, quien es CEO de la empresa Boutique Management y con una larga trayectoria en el sector, en empresas como Iberostar, como Meliá, como Palladium, en la que Juan José nos va a hablar sobre el lado oscuro de la tecnología. Ese lado oscuro es un poco esa parte de por qué no podemos sacarle todo el partido a la tecnología y cómo la estamos utilizando. Y además en esta serie de entrevistas queremos saber qué es lo que va a ocurrir con las empresas que no se adapten, que no tengan ese entorno digitalizado y crear un pequeño mapa en el que se puedan guiar o que puedan usar para avanzar. Hola Juan José, ¿cómo estás? Hola José, muchísimas gracias por recibirme. Estoy muy contento de volver aquí a Hosteltour y espero poder dar una visión un poco sistémica o global de alguien que ha visto todas las partes del negocio. Nada, muchísimas gracias a ti por prestarte a este ciclo de entrevistas. Yo en primer lugar me gustaría que nos explicaras por qué existe ese lado oscuro de la tecnología, como tú lo llamas. Pues mira, hablando claro es porque o no lo sabemos utilizar o lo utilizamos mal. El problema ha sido básicamente que venimos de momentos donde pues todo iba bien antes de y ahora ha cambiado todo. Hay un proverbio muy bonito que me contó alguien que sabe mucho también de tecnología y de negocio, que es un proverbio indio que decía que había pues, un grupo de cieguitos que estaban en su pueblo y les dijeron que había un animal que iba a solucionarles pues, todos sus problemas de transporte en el pueblo y en general de vida. Y eso era un elefante. Entonces los ciegos dijeron, no, queremos ir a tocarlo, queremos ir a tocarlo. Entonces se distribuyeron por el elefante y pues el primer ciego tocó la trompa y dijo, esto es como una manguera larga y rugosa. Había otro ciego en la cola y decía, eso es como una escoba grande y que tiene, pues podemos barrer cosas. Había otro ciego, pues estaba en la pierna abrazado, decía, esto es como una columna muy rugosa y grande. Y había otros dos ciegos, uno que estaba en la oreja y el otro en el colmillo, decía, pues esto es una especie de papel fino y liso, como una cometa. Y el último dijo, pues esto es como un colmillo. ¿Qué quiere decir? Este proverbio, la reflexión es que todos somos ciegos de alguna manera y no vemos el elefante en su totalidad. ¿Qué pasa? Pues aplicado a la tecnología tenemos el elefante y pues hablamos con mucha gente que sabe mucho de una parte del elefante, pero muy poca gente comprende de qué está hecho todo el elefante y tiene esa visión. Entonces ahí es algo que las empresas tienen que empezar a darse cuenta y que somos bastante ciegos, que hasta ahora no teníamos la necesidad y que ahora, precisamente, y esto lo hablábamos hace poco con vosotros, hay esa necesidad acuciante y la tecnología, o lo que se dice el ecosistema, que es el conjunto de músculos, de arterias y todo lo que compone al elefante, tiene que saberse coordinar y por eso pues quería estar aquí con vosotros para hacer ver que las personas son las que lo pueden poner en marcha, pero que la tecnología o ese ecosistema digital es lo que todavía no vemos porque estamos un poco ciegos. Pero, ¿y cómo definirías exactamente ese lado oscuro o esa parte que no vemos? ¿Cómo lo definirías tú? Pues antes yo creo que tendríamos que ponernos en precedentes. Es antes del COVID y post-COVID. ¿Por qué? Porque todo se ha acelerado. O sea, ha cambiado todo. Claro, entonces antes realmente, vamos a hablar en plata, no teníamos necesidad. Los planes estratégicos eran a 3-5 años, sabíamos que el horizonte de, ¿cómo se llama?, la tercera revolución industrial, que es la revolución digital, era en el 2050, por lo tanto teníamos todavía 30 años, había tiempo. Entonces, en los procesos analógicos, que analógico no es solo lápiz y papel, es esos Excels que tú generabas y que enviabas y que cada uno de los ciegos que somos cada uno de nosotros creía que lo hacía bien, no iba a ninguna parte y lo que generaba es más información pero que no estaba conectada. Vale. Entonces, esa transformación digital no era una prioridad. Todo funcionaba porque los flujos de demanda, los países que nos envían nuestros clientes, teníamos unas temporadas, sabíamos que aquí en Baleares empezábamos en abril, algunos que lo hacían muy bien con desestacionalización
podían empezar enero o febrero, ¿sabes? Había unos periodos donde ya todos lo teníamos claro cuando venían los ingresos. Y al mismo tiempo los precios eran estables, no había oscilaciones demasiado grandes, por lo tanto tú podías estructurar tus gastos. O sea, tenías tus ingresos, que más o menos tenías una variante muy pequeña, y tu estructura de precios y de costes también bastante controlada, por lo tanto tú podías funcionar. No necesitabas esa transformación digital, porque todo el mundo habla de digitalización, pero no es la digitalización en sí, ni es la tecnología en sí. Es ese ecosistema donde tú poco a poco, paso a paso, trozo a trozo del elefante, vas haciendo que todo se hable. Entonces, ahora, post-COVID, pues básicamente todo se ha acelerado. Esa transformación digital, desde 2050, hay estudios que dicen que pues, se ha reducido 10 años. O sea, donde antes teníamos un horizonte, todo se ha retrotraído. El distanciamiento, el teletrabajo, que lo habéis vivido todos, lo hemos vivido todos. Todo eso, junto con una serie de efectos macroeconómicos, la estanflación, que la estanflación es básicamente la diferencia con la inflación, que es que antes se producía más dinero para comprar algo que valía más. La estanflación es que básicamente aumenta el paro, nuestro poder adquisitivo se estanca y todos los precios suben. Entonces, por mucho dinero que imprimas, que ahora ya no se imprime dinero, porque hay del total del dinero que hay en el mundo, hay un 10% en cash, todo ese dinero queda en sectores que no permean hacia la sociedad civil. Por lo tanto, hay un empobrecimiento de la sociedad, y eso se llama estanflación. Añádele pues, la falta de coordinación con los países a nivel de vuelos. Vosotros habéis enviado una noticia muy interesante, el BSP, que es donde realmente reflejas cómo las líneas aéreas y las agencias de viajes están funcionando. Hay un 72% comparado con el 2019, por debajo. Las estadísticas, que no salen muchas, hay que rascar, son de más del 50% en general en casi todo el mundo. Todo eso nos ha trastocado, ¿vale? Entonces, ¿dónde vamos? Cuando tú tienes un entorno donde ya no puedes hacer lo que hacías antes, de esa manera analógica, como podríamos decir, pues ahora tienes que acelerar hacia esa transformación digital. Y los riesgos de ese lado oscuro es que no sabemos dónde nos estamos metiendo, porque vemos partes de la tecnología pero no las enganchamos. Y al final son las personas. De lo que va es que son las personas las que realmente entiendan que esto es más que solo un departamento o solo revenue management o solo conocimiento del cliente, sino que es todo un entorno, todo un gran animal que tenemos que entender y estar preparados para adaptarnos a trabajar con él. Y entonces, ¿cuál sería esa definición? Concretando un poquito más. Bueno, yo más que definición iríamos a lo que las consecuencias de esa transformación. Para mí es el próximo normal, el next normal. Estamos ahora mismo no sabemos qué va a pasar dentro de una semana. Lo segundo es que la consecuencia es que las empresas van a convertirse, las que salgan de todo esto serán sumamente innovadoras, adaptables, y en esa innovación cambiarán también su estructura, su propósito, su cultura. ¿Por qué? Porque tienen que adaptarla a ese nuevo normal. Claro. Entonces, eso que va a hacer que se eliminen los silos. Los silos en las empresas son egos de los directivos, básicamente, que después permean hacia abajo y hacen que se creen huecos donde, que también lo explicaremos en próximas... Más adelante, próximas entrevistas. Sí, son ejemplos que tú ves donde se pierde dinero. Se pierde dinero o se deja de ganar mucho dinero por esos silos, que no es maldad, es simplemente desconocimiento de que pues el elefante, yo estoy en la pata y yo no quiero saber más que la pata del elefante, mientras que ahora mismo ya no puedes solo depender de la pata. Ahora mismo necesitas de todo el elefante para poder hacer eso. Entonces la cultura de la empresa es el animal y tú ese propósito tienes que adaptarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias el propósito de la empresa y la adaptas porque la tecnología es una herramienta.
Al final, el ecosistema es como en una empresa cada uno se relaciona. Hay un ejemplo muy bueno que es en Amazon. Jeff Bezos despidió hace ya unos años a varios departamentos enteros y sobre todo a sus jefes porque no compartían información. Los ecosistemas digitales lo que hacen es que al no haber silos todo está interconectado. Todo el mundo sabe lo que hace el resto. La información, no tienes que pedir cosas y no hay capas. La información fluye, ¿no? Que es lo que... Correcto, que es lo que se suele decir y vosotros que os dedicáis a esto también sabéis de qué va. Entonces, de aquí sale la siguiente consecuencia, que es va a haber un nuevo perfil de directivo tequi. Directivo que naturalmente abraza más la tecnología, la entiende y la sabe implementar, pero es un directivo que también va con el ejemplo, muestra con el ejemplo. O sea, no vale con el haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago, que era esto, la antigua forma un poco casposa de gestionar. Entonces, la gente en primera línea, que esto es ahora donde llegaremos, lo ve. Tú no puedes marcar una estrategia, por muy interesante que sea, si realmente no permea hacia abajo y tú no eres el ejemplo. Es decir, mira, yo lo he desarrollado con vosotros porque también lo necesitáis, pero es para el cliente. Y yo me voy allí y lo pongo en marcha. Ese es el nuevo perfil de... ¿Por qué? Porque ese perfil tequi ya va sin ego, no crea silos. Sabe que la tecnología y el ecosistema digital lo que va a hacer es acelerar la capacidad de respuesta de la empresa a este nuevo normal, este next normal que hay. Y todo, ¿sabes en lo que se resume? Básicamente en la eliminación de burocracia. Burocracia. Y esa eliminación de burocracia o capas se convierte en más tiempo para la gente, porque no olvidemos que somos, hablamos mucho de tecnología, pero somos un sector, una industria de personas que dan servicio a otras personas. Entonces, los últimos 40 años lo que hemos añadido es capas y capas y capas y tareas y informes, etc. Y de lo que se trata ahora mismo es que la tecnología o ese gran animal que nos va a ayudar a solucionar muchos de los problemas que nos vamos a ir encontrando y que posiblemente el animal vaya cambiando, necesitaremos conocerlo y darlo a conocer a nuestra gente. Y cuando tú eliminas burocracia e implantas un ecosistema donde todo el mundo se habla, y bueno, siempre hay problemas, por supuesto, lo que haces es dedicas más tiempo a lo importante que es tu cliente. Y ahí viene un poco lo que decimos los directivos, que hay tres patas, ¿no? Está la satisfacción de tu cliente, de ahí tú puedes pedir la tarifa, y los costes, que es lo más fácil de gestionar, es lo que te dan tu rentabilidad. Pero sin esta de aquí, tú no puedes hacer nada. Y eso es solo la gente que está en primera línea, que lo vive y lo sufre. Entonces, acortando esos espacios, que es lo que hacen los ecosistemas digitales, y solucionando problemas reales que tienen esos compañeros, esas personas que están atendiendo al cliente, es donde lo solucionaremos, porque hemos montado demasiadas capas encima de lo que es más sencillo, que es atender al cliente. Pero esa idea, ¿no?, que hay un poco, que cada vez se escucha más, que la tecnología es una herramienta que debe favorecer o apoyar el factor humano, ¿no? Ese factor de acercarse a la persona y de tener más tiempo para dedicarle al cliente, no robarte ese tiempo, sino darte más opción. Claro, porque es curioso, es irónico lo que tú dices, porque los que hemos implementado un montón de proyectos, y bueno, no todos salen bien, pero todos aquellos que salen bien ahorran tiempo. Claro. Ahorran tiempo y eliminan silos. Entonces, esos silos al final son personas con frustraciones de que tienen un montón de trabajo burocrático y que realmente no se pueden dedicar a lo suyo, cuando realmente saben hacer lo suyo. Entonces, lo que viene básicamente con esa transformación digital o ese lado oscuro de la tecnología que es ahora y que puede convertirse en la parte de luz, es que si sabes encajarlo todo y tu equipo directivo elimina esos silos a través de la creación de ese ecosistema, tu gente no necesitarás tanta supervisión, no necesitarás tantos procesos complicados. Y va de eso, va de simplificar la vida de la gente. De hecho, podríamos decir que esa es un poco la principal consecuencia que va a tener en las empresas, ¿no? Absolutamente. Entonces, yo compartí con vosotros pues un pequeño mapa donde pues, intentamos explicar, después de haber tocado eso, pues ingresos, marketing, fidelización, operaciones, administración, y ves que todo se habla.
porque todo lo que genera uno acaba en el otro. Ejemplos, pues lo que hablábamos de si tú estás firmando que vas a vender una cosa a un precio y después cuando el que va a cobrarlo dice no, pero es que aquí en vez de 10 hay 8, es porque tú estás fijado en una parte del animal que el otro no ve porque está en el otro sitio. Y de lo que se trata es simplemente ponerlos todos que vean el animal en total. Entonces, en ese mapa lo que pretendemos es, hay empresas que están mucho más desarrolladas, hay empresas que son ejemplos realmente de ecosistemas digitales, y en ese mapa están un poco las bases, o sea, la base de gestión puramente o de estructura, y la base de fidelización o de captación, de retención y de fidelización del cliente, que al final de lo que hablábamos es satisfacción, precio y GOP. Perfecto, pues nada, terminamos aquí esa primera entrevista. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y toda la información, y te esperamos ver en las próximas de este ciclo sobre el lado oscuro de la tecnología. Muchísimas gracias, José. Y gracias a todos los que nos habéis seguido. Esperamos veros muy pronto de nuevo. Gracias.